Buenas tardes, mi nombre es Brenda Victoria Bucio Piñón y el día de hoy voy a presentar la ponencia titulada Comparación técnica y económica de un proceso de desalación multiefecto con la incorporación de discos solares parabólicos. Vengo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la División de Estudios de Posgrado. Una de las mayores problemáticas del siglo XXI es la necesidad de proveer agua para la creciente población mundial. El suministro de agua debe satisfacer las demandas para consumo humano, agrícola e industrial. El panorama es tan preocupante que se estima que una sexta parte de la población mundial no tiene garantizado el acceso al agua potable y un gran porcentaje de personas no cuenta con servicios básicos de saneamiento. En México, el crecimiento poblacional y económico han ejercido una mayor presión sobre las reservas de agua, es decir, el volumen demandado es mayor que el suministrado. Esto es causa de conflictos de diferente intensidad y escala entre comunidades, municipios y estados. La desalación del agua de mar es un procedimiento que consiste en la separación de las sales de una solución acuosa. Consiste en la disgregación total del elemento disolvente, el agua, de la disolución inicial, con el propósito de obtener agua para el uso y consumo humano. Dicho procedimiento se ha estado utilizando desde siglos atrás, principalmente mediante la evaporación y posterior condensación de los vapores. Aunque estos procesos tienen características distintas de acuerdo al tipo de energía, diseño y producción que cada una requiere, todas tienen el mismo objetivo: reducir la concentración de sales disueltas del agua de mar. Esto permite distinguir entre los procesos que separan el agua de las sales y los que realmente efectúan la separación de las sales de la solución, como se muestra en la tabla 1. Por otro lado, el modelo energético actual genera un gran impacto ambiental y no es sustentable debido a que, para satisfacer las demandas de energía actuales, compromete la integridad de las futuras generaciones, por lo que se hace necesario establecer un nuevo modelo energético en el que las energías renovables sean el eje de desarrollo. Para ello, se acopló de forma simulada la tecnología de concentradores solares de disco parabólicos al proceso de desalinización para la obtención de agua potable a partir de agua de mar. La forma en que se seleccionó la tecnología a utilizar en el proceso de desalación es mediante una comparación técnica entre las distintas tecnologías que existen para analizar la más conveniente de acuerdo a nuestras necesidades, como se muestra en la tabla 2. En base a esta tabla, los únicos procesos que pueden desalar agua de mar son el de destilación multiefecto, destilación multietapa y ósmosis inversa. De igual forma, el proceso de ósmosis inversa presenta un alto contenido de sólidos totales disueltos en el agua obtenida, por lo que el fin requerido, que es el consumo humano, no resulta factible debido a que la norma oficial mexicana NOM 127 SACA 1-1994, en su modificación del 2004, menciona que los límites permisibles de sólidos totales disueltos para el agua de consumo humano no deben pasar los 1000 miligramos por litro o partes por millón. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud indica que una concentración de sólidos totales disueltos menor a 600 miligramos por litro suele considerarse buena, pero a concentraciones mayores de 1000 miligramos por litro, la calidad de agua de consumo humano disminuye significativa y progresivamente. Entre el proceso multiefecto y el multietapa, la diferencia es su capacidad típica de instalación. En este caso, lo que se quiere obtener de producto son 3 metros cúbicos de agua por hora, lo que resulta más cercana a la posibilidad de que sea viable el proceso multiefecto. Por otro lado, a partir de las características de la tecnología de doble disco parabólico a utilizar en el análisis, como se muestra en la figura 1, entrega 10 kilowatts de energía eléctrica y 30 kilowatts de energía térmica. Y basado en los estudios del proceso multiefecto en cuanto a los requerimientos energéticos, en una media de 8 horas de sol, teniendo 3 metros cúbicos de agua por hora, son en total 24 metros cúbicos al día. La demanda térmica sería de 201 kWh con un total de 7 discos parabólicos. Para determinar su factibilidad técnica es necesario hacer los cálculos que determinan las características físicas del proceso. En la figura 2 se muestra el esquema de una sola etapa.
Las características principales a calcular son el área de transferencia de calor de cada etapa, el área del condensador, flujo másico de salmuera, flujo másico de destilado, flujo másico del vapor de trabajo y la relación de rendimiento. Para la realización de los cálculos se toma principalmente en cuenta el número de efectos que se desean tener. En este caso se usa una comparativa con tres diferentes números de efecto, como se muestra en la tabla 3. Además, se toman los 3 metros cúbicos por hora de destilado y una agua con salinidad de 35.200 partes por millón. Una vez obtenidas las características técnicas de cada proceso, se realizó un estudio económico acerca de la viabilidad de la planta de desalación de agua de mar con discos solares parabólicos. Aunque el objetivo final es determinar el rendimiento económico y decidir si hay posibilidades reales de obtener o no beneficios en la construcción y operación de la planta, hace falta tener en cuenta muchas variables y tener en cuenta que se trata de estimaciones más o menos acertadas. Para ello se hizo una estimación de la inversión inicial, donde se toma en cuenta los costos de los equipos a utilizar, el capital circulante hasta su puesta en marcha. Para el cálculo del costo de los equipos se utilizaron las características de los equipos que se calcularon anteriormente. Posteriormente se calcularon costos base y para actualizarlos al año actual se usó el índice de costos Marshall and Swift. Una vez obtenidos estos valores, se calcularon los costos de operación, los costos de fabricación y los gastos generales. Todo ello es necesario para hacer un estudio de rentabilidad de la planta. De igual forma, a los tres procesos multiefecto, el cual se hace mediante el método de Net Cash Flow, la tasa interna de retorno y el valor actual neto. Los resultados obtenidos del Net Cash Flow del proceso a 14 etapas se muestran en la tabla 4, lo cual nos indica que comenzaremos a tener beneficios a partir del 10º año de operación de la planta. Estos costos están expresados en millones de dólares. De igual forma, se realizó un estudio para el proceso de 12 etapas en el que muestra que los beneficios se comienzan a apreciar a partir del 7º año y en el proceso a 10 etapas en el 5º año. Sin embargo, lo que determina la factibilidad del proyecto es el análisis y la obtención de un valor actual neto positivo. Respecto a la tasa interna de retorno, el proyecto más viable se selecciona de acuerdo a los criterios en que si la tasa interna de retorno es mayor al 6%, el proyecto de inversión será aceptado. Si es igual al 6%, estaríamos en una situación similar en la que se producía cuando el VAN era igual a 0, y si es menor al 6%, el proyecto debe rechazarse. Como conclusiones, de acuerdo al modelo termodinámico, los resultados que varían entre efectos principalmente son el área de transferencia de calor, el área del condensador, el flujo másico de agua de enfriamiento, así como el flujo de vapor motriz. Respecto al área de transferencia de calor, esta va disminuyendo conforme disminuyen los efectos. Esto indicaría que el de menor número de efectos ocupará menor superficie, así como menos material de igual forma, por lo que los costos serían menores comparados con el proceso a 14 efectos. Por otro lado, si el punto de comparación es el área del condensador, la diferencia entre el proceso de 14 efectos y el de 10 efectos es mayor, por lo que visto de esta forma resultaría mejor el del proceso de mayor número de efectos. Sin embargo, otros puntos a considerar son los flujos másicos del agua de enfriamiento y los flujos de vapor que inicia el proceso. En el proceso de 14 efectos son menores que el proceso a 10 efectos. Esto representaría una disminución de costos de generación de vapor, así como de la electricidad utilizada por las bombas para el flujo de agua de enfriamiento, entre otras cosas, por lo que visto técnicamente los tres procesos son viables dependiendo del punto de comparación. Los resultados del modelo económico dan la pauta para saber qué proceso es el más viable, tomando en cuenta los materiales y las áreas de transferencia de calor de los intercambiadores, los costos supuestos de operación, de fabricación, los gastos generales, las ganancias de la obtención de agua potable, los gastos de electricidad en su operación nocturna y los impuestos aplicables. De acuerdo a esto, el proceso que reúne la factibilidad técnica y económica es el proceso de desalación multiefecto de 10 etapas con discos solares parabólicos interconectado a la red. Aquí muestro las referencias utilizadas para esta investigación. Muchas gracias por su atención.